Hemos estado haciendo un estudio llamado Cómo vivir una vida feliz sobre el libro de Eclesiastés. Y me parece muy importante hacer una lección de recapitulación aquí porque necesitamos encajar todo. Ya que Salomón ha explorado tantas cosas que no le han salido del todo bien, en su mayoría fueron negativas, casi todo lo que se lee en el libro de Eclesiastés tiene un tono negativo. Sin embargo, Dios no es un Dios negativo, Dios es un Dios positivo y considero que es muy importante regresar y recapitular todo esto. Y a esta lección final le llamaremos las claves de Salomón para el éxito. Sus claves para el éxito. Y estas son bastante positivas, no existe nada negativo al respecto de estas claves. Porque como he dicho, Dios no es un Dios negativo. Lo que Salomón ha hecho es pasar gran parte de su vida. No sabemos con exactitud cuántos años, pero es muy obvio que pasó mucho tiempo de su vida en este trabajo. Pasó mucho tiempo buscando la respuesta. ¿Qué hace que la vida valga la pena? Es decir, ¿cuál será su provecho? Y la palabra que usó para decir vanidad es la misma palabra hebrea que significa reventar una burbuja de jabón. Y dice vanidad, en otras palabras, ya no queda nada, es como el residuo de una burbuja de jabón que se ha reventado. Pero pregunta, ¿qué será aquello que nos haga sacarle provecho a la vida? Y él descubre que las cosas que muchas personas, o debería decir la mayoría de la gente, buscan, les deja sin provecho alguno. No les queda nada después de que todo ha acabado. Y él dice, esta no es la forma en que debemos vivir. Y él descubre que si dejamos a Dios fuera de nuestra vida, si lo dejas fuera de la ecuación, que es lo que él llama la vida debajo del sol, que es lo mismo, la vida sin Dios. Si dejas a Dios fuera de tu vida, toda búsqueda se vuelve un callejón sin salida. Cualquier búsqueda será inútil. Y yo creo que esto es completamente cierto. Entonces, al final del libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículos 13 y 14, nos entrega la conclusión de todo este tema. Esta es su conclusión después de toda esta búsqueda y este estudio, y dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Esto quiere decir que esto es lo único, esto es lo que Dios nos ha dado como propósito, para esto nos ha creado. Teme a Dios, y esta palabra no está en su acepción negativa, sino que significa reverencia, respeto, es el aspecto positivo de esta palabra teme a Dios. Y guarda sus mandamientos. Y luego vuelve a decir, continúa diciendo en el verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, va a haber un día del juicio. Va a haber un día para rendir cuentas. Va a haber un día en el que rendiremos cuentas, en el que responderemos por todo lo que hicimos con nuestra vida. Y él dice, esta es la conclusión. Reverencia a Dios, respeta a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos la vida de Jesús, veremos que Jesús planteó una pregunta bastante similar. Y esto lo vemos en Mateo 16:26. Que es donde dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo pero perdiese su propia alma? Y luego él da esta declaración que me parece bastante potente. Él dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? La verdad es que todos intercambiamos algo. Y el meollo del asunto, la pregunta es, ¿qué provecho le hemos sacado? Si ganaste al mundo entero, pero perdiste tu alma, eso es un mal negocio, amigo, un mal negocio. Y esto es lo que Salomón está buscando en el libro de Eclesiastés. Así que, ¿qué vamos a aprovechar si ganamos al mundo entero y perdemos nuestra propia alma? Y lo que he descubierto en el libro de Eclesiastés es que básicamente existen 4 diferentes claves que Salomón nos presenta y en las cuales vuelca su concentración. 4 diferentes claves, y la primera es lo que yo voy a llamar la clave de la unidad. Y esto lo encontramos en el capítulo 4, donde nos está hablando acerca de las diferentes cosas que está explorando y las diferentes cosas que está poniendo a prueba. Y repentinamente, él va a este consejo sobre la unidad.
y que debemos aprender a trabajar juntos. Y la conclusión a la que él llega en este punto de la unidad es que si vamos a tener éxito en la vida, debemos aprender a trabajar juntos. Y por ejemplo, en nuestro país, en los Estados Unidos de América, que creo que es una de las naciones más bendecidas del mundo, porque existen tantos beneficios solamente por vivir en este país. Pero existe una razón principal para la pobreza en este país. ¿Y sabe cuál es? No, quiero decirles que no es la educación. No, esa no es. ¿Sabes cuál es la razón número uno para la pobreza en este país? La razón número uno para la pobreza es lo que llaman paternidad en soltería. Esa es la razón número uno. Ahora, Dios nunca quiso que hubieran padres o madres solteros. De hecho, es imposible que una mujer se embarace por sí misma. No, eso es imposible. Tienes que trabajar en conjunto con alguien más para que esto llegue a ocurrir. Y entonces, esto es de lo que Salomón está hablando. Si vas a sacarle provecho a la vida, necesitas aprender a trabajar en equipo, a trabajar juntos, o la clave de la unidad. Lo cierto es que nunca tendríamos la misma cantidad de éxito trabajando en solitario si aprendemos a trabajar en unidad con otras personas. Y existen muchas razones para esto, y Salomón nos da como 5 de estas razones cuando habla de la unidad. Como 5 razones por qué deberíamos hacer esto, pero una de las principales es: trabajar con otras personas produce lo que llamamos la sinergia del ánimo. Cuando trabajas con un amigo, de repente el trabajo se hace algo divertido, porque aprendes a hacer de todo esto una experiencia que puedas en verdad disfrutar. Existe la sinergia del ánimo. Las buenas personas sacan siempre lo mejor de ti. Y probablemente debería insertar aquí una advertencia, porque si hay alguien que siempre está sacando lo peor de ti, entonces tal vez sería bueno, en la medida de lo posible, que pongas algo de espacio entre ustedes. Porque es obvio que nunca podrás sacarle provecho a eso. Entonces está esta sinergia de ánimo, porque cuando trabajas en un equipo, ellos te animan a ser mejor, a dar lo mejor. Siempre podemos ser mejores. Veamos qué podemos lograr la próxima vez. Y lo que hacen es sacar a relucir todo esto de ti. Y hay otra cosa que Salomón destaca, que es un problema gravísimo para los que trabajan solos, y es que la muerte algún día va a despojarte de lo que sería un futuro exitoso si estás trabajando solo. Porque la verdad de todo esto es que tarde o temprano todos vamos a tener que dejarle todo a alguien más. No vamos a continuar así como somos, en esta forma, en la eternidad. No. Como dice la Escritura, el hombre exterior se desgasta continuamente. Todos nosotros estamos envejeciendo, nadie está rejuveneciéndose. Y si estamos trabajando solos, ¿a quién le dejarás todo? Tendrás que dejárselo a alguien. Todo lo que has construido, todo lo que has edificado, todo tendrás que dejárselo a alguien eventualmente, y si no has desarrollado el tipo de relaciones adecuadas, se lo dejarás a la persona equivocada y esta persona va a destruir todo lo que has construido. ¡Wow! ¿No hemos visto esta tragedia ocurrir tantas veces? Y lo que él dice, si vas a obtener un provecho, tienes que aprender a trabajar juntamente con otras personas, con buenas personas. Y lo que yo puedo ver en todo esto es que los grandes líderes nunca trabajan solos, nunca. Muéstrame una instancia en que un líder estuvo solo. Eso no ha ocurrido ni en la historia ni en la Biblia. Y nuestro ejemplo máximo, nunca hubo un líder más grande que Cristo Jesús. Cristo Jesús es el más grande de todos ellos. Sin embargo, Jesús invirtió la mayor parte de su tiempo, mientras estuvo aquí en la tierra, trabajando con sus discípulos, entrenándoles, enseñándoles, instruyéndoles, respondiendo sus preguntas. Siempre está ocurriendo un diálogo constante. Y Jesús no pasó la mayor parte de su tiempo con las masas. De hecho, cuando estudias la Biblia, ves que él despedía a las masas y
solamente escogió a 12 para que estuvieran siempre con Él, entrenándoles, desarrollándolos. Y no solo Jesús, sino que el apóstol Pablo hizo lo mismo. Pablo es uno de mis héroes bíblicos. ¡Wow! Si alguien alguna vez hizo lo correcto en cuanto al ministerio cristiano, Pablo lo hizo muy bien. Fundó más iglesias y plantó más iglesias en más naciones que cualquier otro en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo hizo? Yo solía preguntarme esto y solía plantear esta pregunta. ¿Cómo Pablo logró tanto con tan solo un barquito y con solamente un tintero y una pluma y escribiendo en papiro? ¿Cómo es que él logró tantas cosas? ¿Cómo lo hizo? Hasta que un día vi uno de los grandes secretos, que nunca lo vemos trabajando solo. Él siempre está trabajando con otras personas, conformando lo que llamaríamos un equipo ministerial. Él era un maestro para hacerlo. Y los grandes líderes siempre lo hacen. Y lo que quiero hacer ahora es extenderle una advertencia aquí. Todo lo que estoy compartiendo acerca de la unidad es un provecho, si trabajamos con buenas personas. Pero si nosotros descuidamos el honrar y respetar a Dios en nuestra vida, si Dios no tiene el lugar adecuado en nuestra vida, ¿adivina qué? Nos estaremos uniendo con las personas incorrectas, equivocadas. También podríamos llamarle estar entre la multitud incorrecta, porque esta multitud te va a influenciar de la manera incorrecta. Y si lo haces, no solamente no sacarás ningún provecho de la vida, sino que algún día, cuando comparezcas ante Dios para rendir cuentas, serás juzgado por tus obras malas. Pudiste haber hecho algo bueno, pudiste haber sido una bendición, pudiste haber ayudado a alguien, pero en lugar de esto, escogiste juntarte con los que no eran. Así que sin Dios en nuestra vida, nunca podremos unirnos con la gente correcta. ¿Has notado esto alguna vez, que hay personas que son atraídas por la gente incorrecta? Y esto nos muestra que hay algo mal en su interior, en su espíritu, algo está mal con su alma. Y si no sitúan a Dios en el lugar correcto en su vida, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y esa es la primera clave, la primera clave. La segunda clave es la especialidad de Salomón y es la clave de la sabiduría. Y en verdad pienso que Salomón tiene credenciales únicas para hablar al respecto, porque él tenía un don muy especial que le había sido dado por Dios. Él tenía un don para gobernar a una gran nación. Cuando él pidió al Señor sabiduría, era sabiduría para gobernar a la nación. Salomón dice en Eclesiastés 2:14, dice, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. ¿Y a qué se refiere con esto? Simplemente dice que el sabio tiene sus ojos en la cabeza, es decir, el sabio puede ver hacia dónde va. Pero el necio anda en tinieblas, es decir, él no puede ver hacia dónde va. No puede saber hacia dónde va. Y va a tomar decisiones terribles en su vida porque no puede ver hacia dónde lo llevará esta decisión. No sabe hacia dónde lo llevará, no sabe a dónde va. Y esto es lo que él llama sabiduría, sabiduría. Y Salomón descubre que la sabiduría nos va a ser de ayuda para vivir una vida exitosa. Si vamos a tener éxito en la vida, debemos aprender a ser sabios. Y la Biblia es bastante clara sobre las personas que rechazan al Señor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Siempre está dándole la espalda a Dios y hacer todo a su manera. Pero Salomón dice, y esta es su conclusión, Salomón dice que no vamos a sacarle provecho a la vida si somos necios. No se puede. Vas a desperdiciar tu vida porque siempre existirá alguien que se aproveche de ti. Y luego surge la pregunta, ¿cómo entonces nos volvemos sabios? ¿A dónde vamos para adquirir sabiduría? No se puede ser sabio simplemente por decidir ser sabio. ¿Dónde encontrarás sabiduría? En primer lugar, el libro de Santiago nos dice lo siguiente, 1:5, que debemos pedir sabiduría a Dios. Ahora escúcheme con atención. Si ha habido una oración que yo he tenido que hacer más que cualquier otra, esta es:
Dios nos invita en este versículo de la Escritura, si a alguno le falta sabiduría, a cualquiera, hombres o mujeres, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios que la da abundantemente y sin reproche. ¿Tú lo has hecho? Yo lo he hecho una y otra vez y todavía lo hago porque necesito que Dios me dé el entendimiento, me dé la sabiduría, me dé la visión para así poder ver hacia dónde nos llevará tal o cual decisión. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios que la da abundantemente y sin reproche. Y termina este versículo diciendo, y le será dada. Él no nos va a reprochar, no nos va a disciplinar, solo por decir Dios necesito ayuda, necesito sabiduría. Y también el Salmo 111, versículo 10. Es uno de esos versículos que son citados en múltiples ocasiones, pero este es un gran ejemplo, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, es decir, el respeto apropiado, la actitud apropiada hacia Dios. Todo se remonta a nuestra relación con Dios. Nunca llegarás a ser sabio si dejas a Dios fuera de tu vida. Te lo prometo, esto nunca llegará a pasar. Y luego hay una segunda forma. Y la segunda forma es que si queremos llegar a ser sabios, necesitamos caminar con gente sabia. Eso es lo que dice en Proverbios 13:20, donde dice que el hombre sabio camina con hombres sabios. Y caminando con otra gente que sea sabia, comenzarás a absorber ciertas cosas de ellos, a aprender de su revelación, a aprender de su experiencia. Y estos son básicamente los dos lugares en los que vamos a aprender sabiduría, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con gente sabia. Si lo hacemos, tendremos éxito en la vida. Pero también necesito extenderles una advertencia aquí. Si no mostramos reverencia a Dios, si lo dejamos fuera de nuestra vida, entonces nuestra sabiduría se va a tornar en gran necedad. Y esto es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y esta es una declaración muy poderosa. Y un buen versículo para ilustrarlo se encuentra en 1 Corintios 1:25, donde dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y él dice que, vamos a ponerlo en términos sencillos, cuando Dios está teniendo un mal día, sigue siendo mejor que tu mejor día. Eso es lo que está intentando decirnos en términos muy sencillos, pero lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que necesitamos la ayuda de Dios si queremos tener sabiduría. Y otro versículo que nos advierte acerca de esto en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 7. Dice que esta gente siempre está aprendiendo, pero nunca son capaces de llegar al conocimiento de la verdad. ¿Alguna vez has conocido a un ignorante que sea muy educado? Me refiero a alguien que esté lleno de títulos y diplomas en su pared, pero que ni siquiera pueden encontrar su camino de regreso a casa. Es decir, son muy ignorantes y podrías decir, ¿cómo es que puedes hacer esto? ¿Cómo puedes tomar decisiones tan terribles? Y esto es lo que él dice, siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de la verdad, porque han dejado a Dios fuera. Por tanto, terminan asociándose con las personas incorrectas. Hablemos de la tercera clave. La tercera clave es la clave de la fe. Y esto lo encontramos en Eclesiastés capítulo 11. Verás, todos llegamos a este mundo con las manos vacías. O como la Biblia lo expresa, hemos nacido sin nada y nos moriremos sin nada. Y es así es la vida, así es como funciona. Todos nacemos con las manos vacías. Y la vida es un regalo de Dios. Y Dios nos da este regalo de la vida, pero es la forma en que vivimos la que determinará si obtenemos un provecho. Y una de las maneras para sacarle provecho a la vida es aprender a vivir por fe. Por fe. La fe nos llevará a aprovechar todas nuestras oportunidades por la forma en que invertimos nuestro tiempo y recursos. Tienes que invertir la vida en algo. No la desperdicies en cosas inútiles.
porque si lo haces no sacarás ningún provecho. Y la fe va a ayudarnos a aprovechar toda buena oportunidad y a invertir en ella. Verás, la fe surge de nuestro espíritu. Y de nuevo, esto nos lleva a nuestra relación con Dios. Si tenemos la relación correcta con Dios, gracias a esto la fe entonces surgirá de nuestro espíritu. Gracias a la actitud positiva que tenemos hacia Dios. Esto hará que estemos buscando todas las oportunidades y que podamos ver cosas que otras personas pasan por alto. Y lo opuesto sería una actitud negativa hacia Dios que produce incredulidad. Y la incredulidad paraliza nuestra fe y de esta manera surge una oportunidad, pero ni siquiera nos damos cuenta y la oportunidad se acaba. Y habremos perdido la oportunidad de sacar un provecho de nuestra vida. Me encanta este pasaje en Hebreos 11:6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible. Porque si quieres acercarte a Dios, lo que tienes que hacer es creer. Tienes que creer. Entonces, la fe es una de las claves. Tener fe en Dios te dará esta habilidad de responder ante las oportunidades. Verás, si tienes fe, por fe podrás lograr cosas que sin fe, otras personas estimarían imposibles. ¿Alguna vez viste a alguien hacer lo imposible? Decir, no, esto no es posible, no puedo hacerlo, es imposible. Pero lo hicieron, porque creyeron que podían hacerlo. Y fueron capaces de hacer cosas que otras personas estiman imposibles. Esta es una clave importantísima para el éxito. Pero aquí le va otra advertencia. Sin una reverencia adecuada hacia Dios, sin un respeto correcto hacia Dios, terminaremos poniendo nuestra fe en las cosas equivocadas o en las personas equivocadas. Y lo que esto provoca es que nos volvamos cínicos. Va a provocar que nos volvamos más incrédulos y más escépticos y yo he visto personas que en lugar de ver una promesa ven un problema. Y no importa de qué se trate, siempre van a estar viendo los aspectos negativos en lugar de ver la oportunidad. Y la fe es una de esas claves. La incredulidad va a destruir nuestra oportunidad. Nos va a paralizar y va a evitar que actuemos con esta oportunidad. Y no obtendremos provecho. Ahora la cuarta clave. Estas 4 claves que yo veo aquí es en lo que Salomón se ha enfocado. Y esta cuarta es la clave del gozo. Y Salomón dice, si quieres sacarle provecho a la vida, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que aprender a caminar en unidad, tienes que tener fe y también tienes que tener sabiduría. Y necesitas gozo en la vida. Lo cierto es que nunca obtendremos ningún provecho quejándonos. Sencillamente no va a ocurrir, amigo. Porque la verdad es que la gente nace con este deseo de pasarla bien. Ellos disfrutan pasarla bien. Por eso nos gusta la buena comida, por eso nos gusta la buena música. Por eso es que nos encanta reírnos. Es un gran placer, es algo bueno. Por eso mucha gente prefiere reír que llorar. Y claro que yo he visto a muchas personas que ni cómo ayudarles porque siempre están quejándose acerca de algo, siempre se quejan. Siempre encuentran algo sobre qué llorar y nunca te acercas para preguntarles, oye, ¿qué te pasa? Porque sabes que te contarán todas las tragedias que les han pasado en los últimos 3 años. Pero la mayoría de la gente prefiere reírse que llorar. Y también mucha gente quiere evitar a las personas que siempre están quejándose. No obtendrás provecho así. Por eso dice, si quieres sacar un provecho, tienes que aprender a sonreír, a disfrutar de la vida. Proverbios 18:24 es un buen versículo que dice que un hombre que tiene amigos debe, en sí mismo, ser amigable. Así que si siempre estás diciendo, esta gente está mal solo no seas como ellos. Yo me he hecho el firme propósito y he determinado y le he dicho a mi esposa, mira, se nota que esa persona me está evitando, pero yo no voy a ser así, yo no planeo vivir de esa manera. Me voy a acercar a esta persona y voy a darle la mano y sonreírle y decirle, ¿cómo estás? Me rehúso
a vivir la vida en una burbuja de negatividad. No pienso hacerlo, y nadie me va a hacer prisionero de eso. Y si vamos a disfrutar de la vida, tendremos que cambiar la manera en que pensamos de la vida. Y quiero extenderles otra advertencia. Si ligamos nuestro gozo con la sabiduría, eso nos ayudará a ser productivos. Pero, por otro lado, el tener un gozo sin una reverencia piadosa hará que nos estemos riendo de las cosas incorrectas. ¿Alguna vez oíste a alguien reírse del pecado? ¿Reírse de cosas que están mal? ¿Que son malignas? Proverbios 14:9 nos dice que los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Y estas son palabras fuertes. Los necios se burlan del pecado, se burlan. Y esto lo he visto tantas veces en nuestro mundo. No caigas en esa trampa, amigo mío. El gozo puro, el gozo piadoso, convierte las cosas más simples de la vida en placer. Puedes hacer que una simple hamburguesa sea un filete. Puedes hacer que la comida más sencilla llegue a ser un gran banquete. Las cosas sencillas que tú aprendes, por ejemplo, los bebés. Un bebé puede mantenerse entretenido con las cosas más simples, solo mirando sus dedos. A los bebés les fascina la vida. Pero ¿qué pasa que nos aburrimos con la vida? Algo pasa con nuestro espíritu. Así que la persona que ha encontrado paz en Dios halla gozo a su alrededor. Detente a oler las flores. Detente a escuchar el cántico de las aves. Detente a contemplar el amanecer o el atardecer. Nadie es un pintor tan diestro como Dios. Es decir, Dios es un Dios de vida, es un Dios de color. Y Salomón concluye que una vida que no tiene a Dios no tendrá un provecho duradero. Yo no quiero vivir así. Estas son sus claves para una vida de éxito.